A ver, hoy en día, cuando encendemos la computadora y vemos un escritorio lleno de iconos, nos parece de lo más normal, ¿no? Pero esa facilidad que damos por sentada es el resultado de una historia increíble, una historia de ambición, de rivalidades y, la verdad, de mucha genialidad. Vamos a desempacar cómo una idea tan simple como una ventana terminó conquistando el planeta digital. Imagínense esto. Hace unos 40 años, esto que ven en pantalla, eso era una computadora. Nada de iconos, ni un puntero, ni colores. Solo una pantalla negra con un cursor que parpadeaba. Para hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, había que darle órdenes directas, como si estuviéramos hablándole a la máquina en un idioma secreto y súper complicado. Y bueno, ese idioma tenía un nombre, MS-2. Era poderoso, sí, de eso no hay duda, pero también era increíblemente intimidante para casi todo el mundo. Si querías abrir un archivo, tenías que escribir una línea de código perfecta. Un solo error, un punto fuera de lugar, y la máquina simplemente no te entendía. La computación era un club exclusivo para expertos. Y aquí es donde empieza lo bueno. El primer acto de esta saga fue una jugada de ajedrez, pero brillante, que puso a Microsoft en el mapa para siempre. Pensemos en la escena. IBM, el titán tecnológico de la época, está por lanzar la computadora que lo va a cambiar todo, la famosa IBM PC. Pero les faltaba la pieza clave, el cerebro, el sistema operativo. ¿Y a quién le tocan la puerta? A una pequeña compañía dirigida por un chico de 25 años llamado Bill Gates. Gates, con una audacia que es difícil de creer, les dijo que por supuesto que él tenía justo lo que necesitaban, aunque la realidad es que no lo tenía. Inmediatamente fue y compró un sistema operativo que ya existía, llamado Q2, por apenas $50,000. Le dio unos retoques, lo rebautizó como MS2 y se lo presentó a IBM como si nada. Y aquí está la jugada maestra, el punto que lo cambia todo. Gates no le vendió el software a IBM, hizo algo muchísimo más inteligente, se lo licenció. ¿Qué significa esto? Que IBM podía usarlo, claro, pero Microsoft seguía siendo el dueño. Esta decisión le dio a Microsoft el control absoluto de su futuro y la libertad de venderle MS2 a cualquier otro fabricante de computadoras que apareciera. Brillante. Pero Gates sabía que MS2 era solo el comienzo. El futuro no estaba en teclear comandos, estaba en lo visual. Y eso, amigos, desató una guerra total por crear la interfaz gráfica más amigable para el usuario. El problema es que alguien ya se les había adelantado, y por mucho. Apple, con su Macintosh, ya tenía una interfaz gráfica hermosa. Era elegante, era súper intuitiva, estaba a años luz de lo que Microsoft apenas empezaba a imaginar. La carrera había comenzado, y Microsoft partía desde muy atrás. La cosa se puso personal. Steve Jobs, el cofundador de Apple, acusó a Gates de robarle la idea, y la respuesta de Gates pasó a la historia. Con esta frase, básicamente admitió que sí, que ambos se habían inspirado, por decirlo de una forma elegante, en la tecnología que habían visto en los laboratorios de Xerox. La batalla estaba declarada. Finalmente, el 20 de noviembre de 1985, Microsoft lanza Windows 1.0. Y fue un fracaso. Un fracaso total. Era lento, se veía tosco, casi no tenía aplicaciones. Pero ¿saben qué? No importó. Fue el primer paso, un paso necesario. Fue la semilla que, con el tiempo, iba a germinar en un imperio. Microsoft, por supuesto, no se rindió. Años después lograron el gran salto que tanto necesitaban. Y lo hicieron con una herramienta que nadie se esperaba. Una herramienta absolutamente ingeniosa que venía escondida, a plena vista, dentro del sistema. Con la llegada de Windows 3.0, el mundo se volvió loco. Vendió 10 millones de copias. A ver, para esa época esa cifra era una locura. De repente, las ventanas, los iconos, los menús estaban en todas partes. Microsoft por fin había dado en el clavo. Pero se encontraron con un desafío gigantesco. La mayoría de la gente nunca en su vida había usado un ratón. Ese pequeño aparato de plástico era raro, no era nada intuitivo. La pregunta era, ¿cómo le enseñas a toda una generación a apuntar, a hacer clic y, lo más difícil de todo, a arrastrar cosas en una pantalla? La solución fue una genialidad pura, el juego del solitario. No estaba ahí solo para matar el tiempo. Su verdadera misión era ser un tutorial secreto. Para poder jugar, tenías que hacer clic en una carta y arrastrar la otra columna. Sin darse cuenta, millones de personas estaban practicando la habilidad digital más importante de la época, el famoso arrastrar y soltar o drag and drop. ¡Increíble!
Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El lanzamiento de Windows 95 no fue solo un evento de software, fue un fenómeno cultural. Con el icónico botón de inicio, la barra de tareas y una campaña de marketing brutal al ritmo de los Rolling Stones, Windows dejó de ser un producto tecnológico para convertirse en el estándar mundial. Pero claro, como en toda gran historia, llegar a la cima no significa que los problemas se acaben. De hecho, la historia de Windows a partir de aquí no fue un camino recto hacia arriba, sino una verdadera montaña rusa de tropiezos y recuperaciones sorprendentes. Con millones de usuarios, también llegaron millones de problemas. ¿Quién no se acuerda de esto? El terrorífico pantallazo azul de la muerte se volvió el símbolo universal de que tu computadora había colapsado. Los virus, la inestabilidad, eran el pan de cada día para muchísima gente. La historia de sus versiones es, literalmente, una montaña rusa. Tuvimos cimas altísimas como el increíblemente popular y eterno Windows XP, y luego valles profundísimos como el tan criticado Windows Vista. Después, otra vez para arriba con el excelente Windows 7 y otra caída con esa apuesta confusa por lo táctil que fue Windows 8. Cada nueva versión era un volado. Bueno, después de todas esas batallas, esas caídas y esas resurrecciones, llegamos al día de hoy. ¿Dónde está parado el imperio de Windows en este momento? La escala es simplemente asombrosa. Hoy, Windows funciona en más de 1.000 millones de dispositivos en todo el mundo. A pesar de la explosión de los smartphones y las tablets, su dominio en el escritorio sigue siendo absoluto. Al final, Windows logró sobrevivir y, sobre todo, adaptarse. Lo que empezó como una simple capa de colores sobre una pantalla negra, hoy se integra con la nube, funciona en pantallas táctiles y hasta incorpora inteligencia artificial. La visión original de Bill Gates, esa de una computadora en cada escritorio y en cada hogar, se cumplió, y con creces. La historia de Windows nos enseña algo muy claro. La forma en que interactuamos con la tecnología nunca, pero nunca es definitiva. Pasamos del texto a la ventana. Ahora estamos moviéndonos hacia la voz, hacia la inteligencia artificial. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será esa próxima gran interfaz que va a definir nuestro mundo digital?